I feel paralyzed. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo crear efectos de partículas. Estos efectos los podemos ver después de que explotan las bombas y en alguno que otro efecto de spawn. La función que utilizaremos es emitFX. Adentro de esta función tiene algunos parámetros que podemos personalizar para crear diferentes efectos de partículas. Por ejemplo, Position para la posición, Velocity para la velocidad y dirección, Count para la cantidad de partículas, Scale para la escala o tamaño, Spread para la dispersión, Chunk Type para el material, Emit Type para la forma y Tendril Type para el tipo de partícula. Antes de crear las partículas, primero veamos en dónde podemos crear esta función. Para eso les mostraré 4 ejemplos. El primero será al personaje, el segundo a las bombas, el tercero al mapa y el cuarto a los potenciadores. Para entrar al código del juego pueden utilizar el mod Custom Scripts o en el caso de que quieran editarlo directamente, recuerden borrar la carpeta PyCache en la misma carpeta donde editarán su archivo. Por ejemplo, si editaré el archivo bomb.py, borramos la carpeta PyCache que está aquí. Esto solo deben hacerlo la primera vez. Para editar el código en Android, yo utilizo la aplicación Acode y en computadora el programa Atom. Todo el código está dentro de la carpeta bea-data Python. Empecemos con el ejemplo número 1. Vamos a la carpeta bastd, actor, abrimos el archivo space.py, vamos hasta la línea de código 41. Aquí está la clase de nuestro personaje. Buscamos la función init, que es la primera que se ejecuta. Hasta el final agregamos nuestra función emitFX. En el parámetro position usamos la posición del nodo de nuestro personaje, self.node.position. Ahora cada vez que aparezcamos se creará el efecto de partículas. En mi caso crearé un timer para que siempre se repitan las partículas. El tiempo será de 0.2 segundos. Nuestra función se llamará doFX. Y las partículas solo aparecerán si existe el nodo de nuestro personaje. Ahora todos los personajes tendrán efectos de partículas, incluyendo los bots. Si quieren que solo lo tengan los jugadores, agregamos esta sentencia condicional antes de que se ejecute lo demás. ifself.sourcePlayer. Ahora los efectos de partículas solo lo tendrán los jugadores y no los bots. Vamos con el ejemplo número 2. Vamos a la carpeta bastd, actor, abrimos el archivo bomb.py, vamos hasta la línea de código 643. Aquí está la clase de las bombas. Buscamos la función init, vamos hasta el final. Aquí agregamos la función emitFX. En position, la posición será el de la bomba, self.node.position. Guardamos y probamos. Ahora las bombas tendrán efectos de partículas, incluyendo las que son minas y cajas de TNT. Vamos con el ejemplo número 3, pero no sin antes mencionar que si te está gustando este video, puedes dejarme tu grandioso like, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo estás. Todo eso ayuda a que este canal siga creciendo. Continuemos con el tutorial. Este ejemplo se dividirá en 2 métodos. El primero será para poner las partículas en todos los mapas. El segundo para poner las partículas en un mapa en específico. Empecemos con el primer método. Vamos a la carpeta bea, abrimos el archivo _maps.py. Vamos hasta la línea de código 133. Aquí está la clase de los mapas. Buscamos la función init. Vamos hasta el final. Agregamos la función emitFX. En position usamos la posición 0,0,0. Eliminamos la sentencia condicional self.node, ya que el nodo del mapa siempre existirá.
Guardamos y probamos. Ahora todas las partículas aparecen en el centro del mapa. Lo malo es que en algunos mapas no se verán estas partículas. Para eso es el segundo método. Para el segundo método vamos a la carpeta BASTD. Abrimos el archivo maps.py. Buscamos la clase del mapa que queremos editar. En mi caso, editaré el mapa medio tubo. Para saber el nombre de todos los mapas, les recomiendo ver el video, todos los mapas de Bomb Squad con sus nombres y código. Adentro de la clase de nuestro mapa, buscamos la función init, vamos hasta el final, agregamos la función emitFX. En position usaré la posición 0,6, -4. Guardamos y probamos. Ahora, cuando iniciemos el mapa medio tubo, aparecerán los efectos de partículas. Y por último, el ejemplo número 4. Vamos a la carpeta BASTD, Actor, abrimos el archivo powerubots.py. Vamos hasta la línea de código 187. Aquí está la clase de los potenciadores. Buscamos la función init, vamos hasta el final. Agregamos la función emitFX con la sentencia condicional self.node. En position tendrá la posición del potenciador self.node.position. Guardamos y probamos. Ahora las cajas de potenciador tendrán efectos de partículas. Por último, veamos todos los tipos de partículas que podemos crear. Para eso he creado un minijuego en el que podemos ver todos los ejemplos de partículas. Instalación. Para instalarlo, entramos a Bomb Squad, vamos a ajustes, avanzado, damos clic en mostrar carpeta de mods. Si están en computadora, automáticamente se abrirá la carpeta de mods. Aquí pegamos el minijuego. En Android abrimos nuestro gestor de archivos, buscamos la carpeta Bomb Squad y aquí pegamos el mod. Iniciamos Bomb Squad, creamos una nueva partida y ya podemos seleccionar el minijuego. Configuración. Adentro del minijuego podemos ver diferentes partículas con un número arriba. Este número es para identificar la partícula adentro del mod. En total hay 19 tipos de partículas. Para ver las otras partículas, al configurar el minijuego, tenemos la variable Particle Category. Aquí seleccionamos un número del 1 al 3. También podemos cambiar el tiempo en que se repiten las partículas. En Particle Time cambiamos este valor. Ahora veamos todas las partículas que existen. Para ver cómo son estas partículas en código, abrimos nuestro archivo al particles.py. Vamos hasta la línea de código 386. Adentro de la función particles está la lista con todos los efectos de partículas. Arriba de cada uno está el número de dicha partícula. Copiamos la que más nos guste y la pegamos en nuestro personaje, bomba, mapa o potenciador. Y con esto terminamos el video de hoy. Próximamente subiré un tutorial de cómo jugar Bomb Squad cooperativo sin usar la misma red, ya que algunos métodos de servidor no a todos les funciona. Así que sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.